¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a ver ahora una cápsula más sobre la Pascua. Hemos reflexionado juntos primero con Marcos, el epílogo de Marcos o el apéndice de Marcos. Luego dedicamos dos cápsulas al capítulo 28 de Mateo. Y bueno, pues ahora quisiéramos como tocar alguno de los pasajes hermosísimos y cargados de densidad teológica que tiene Lucas, que pues tiene su propia genialidad teológica y maneja a su modo los temas de la tradición. Evidentemente han llegado a él los temas de la tradición, pero es un autor que maneja con mucha libertad esos temas que le llegan a él. Cuando yo hablo de la tradición me estoy refiriendo a que él ya recibió de comunidades cristianas previas los mensajes referentes a las apariciones del resucitado. No es que él ha inventado estas escenas de encuentro entre los discípulos y el resucitado. Él ha recibido la información de estos encuentros de las comunidades primitivas, las primeras comunidades. Lucas viene a ser un cristiano de segunda generación y él recibe de la primera generación estos textos, podríamos llamarles así, textos previos, digámoslo así, o pretextos, ¿no? Y bueno, uno de ellos es precisamente el que da lugar a la famosísima bendición sacerdotal. Es el único pasaje de todo el Nuevo Testamento que presenta a Jesús bendiciendo. La única bendición sacerdotal que aparece de Jesús. Es cierto que hay todo un documento, la carta a los hebreos, que se dedica todo él a hablar del sacerdocio de Cristo. Pero en ningún momento se presenta a Jesús en la acción sacerdotal de bendecir. Y esto es lo que nos presenta aquí Lucas en su capítulo 24, los versículos 46 al 53. Voy a seguir en esta ocasión, aunque no es mi versión preferida, la versión litúrgica, porque esta se la van a topar ustedes dentro de poco. En el domingo de la Ascensión de este año, la versión que se lee, pues es, bueno, pues siempre es la de Lucas, porque es el único que narra la Ascensión, ¿verdad? Entonces, se lo van a topar ustedes y pues conviene que leamos el texto litúrgico, ¿no? No es la mejor traducción, la mejor o la menos mala en español, pues sigue siendo la Biblia de Jerusalén. A veces el texto litúrgico es bastante pobre, pero bueno, vamos a seguir hoy ese texto y haremos algunas observaciones. Leo el texto tal como usted lo va a escuchar proclamado el domingo de la Ascensión. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Muy bien. Después de leer el texto, pues no decimos palabra de Dios, porque estamos en una cabina de grabación y no estamos en una reunión litúrgica ni en una reunión de oración. Se dice palabra de Dios cuando una comunidad proclama el texto de la palabra de Dios, nada más. Entonces, por eso no lo digo al terminar yo la lectura de Lucas. Veamos un poco algunos aspectos de este texto maravilloso de Lucas. La escritura debe leerse a profundidad. Este es el primer mensaje que brota de las palabras de Jesús. No basta una simple aproximación a la letra, o sea, a la materia textual. Es necesario ir más allá.
Todo texto bíblico tiene diversos niveles de lectura, de comprensión, de profundización. Muchas veces nos quedamos en la portada meramente superficial de los textos, en lo anecdótico, en lo que nos cuentan, ¿no? Como si la dimensión narrativa fuera la única que interesa a la hora de interpretar un texto bíblico. Y eso sería interpretarlo como se interpreta una novela. La Biblia solo se vale de los recursos narrativos para dar mensajes de mayor profundidad. Y a esos es a los que hay que llegar. Y a eso se está refiriendo el Señor Jesús cuando les dice a sus discípulos que está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Es necesario ir más allá de lo que los textos dicen literalmente. Y en cada uno de los textos hay que buscar su sentido y su proyección última, sobre todo cuando se trata de los textos del Antiguo Testamento. Jesús se está refiriendo a esos textos, no existían los del Nuevo, ¿verdad que no? Cuando Jesús habla de la Escritura o que está escrito algo, Jesús solo está pensando en una Biblia, la única Biblia que existe en ese momento, que es la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. No se está refiriendo al Nuevo. El Nuevo no existe, se está componiendo apenas, se está gestando en los acontecimientos. Bueno, cuando Jesús dice que está escrito algo, que en realidad no está escrito, porque si usted busca y se lee, yo lo invito a que se lea del Génesis a Malaquías, léase todo el Antiguo Testamento, no va a encontrar un solo texto que diga que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. No hay uno solo que lo diga textualmente. Y sin embargo, Jesús está diciendo algo absolutamente verdadero. Porque la manera como ellos entienden la Escritura no es la manera a la que nos hemos acostumbrado nosotros. Nosotros fuimos formados pues en la escuela católica, ¿verdad? Y con el champurradito que nos dieron de formación ahí, la preparación de quesadilla de Tres Marías, o sea, con una embarradita nomás, en el catecismo. Y entonces, pues nuestra aproximación a la Biblia es bastante pobre. No se nos ha ayudado adecuadamente a entender los textos bíblicos. Todo texto bíblico, y cuando hablo de así, estoy refiriéndome entonces al Antiguo Testamento, tiene un sentido y una proyección que no se agotan en el momento histórico en el que surge ese texto o esa profecía. Por ejemplo, en la profecía de Isaías 7:14, que le anuncia al rey Ahaz que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Es una profecía bellísima sobre un descendiente de alguna de las concubinas del rey, como una señal de que Dios está con él, etc. Esa profecía tiene su sentido de aplicación inmediata para el momento histórico en el que lo pronuncia Isaías, pero es una profecía que no se agota en esa coyuntura histórica. De hecho, muy pronto el pueblo comenzó a considerarla una profecía mesiánica. Es decir, esperaban un cumplimiento mayor de lo que ya se había cumplido a una dimensión pequeñina. Se cumplió porque efectivamente nació un chaval, que fue rey además, fue el sucesor del rey al que se le hizo esa profecía, y entonces se cumplió de una manera acortadita. Pero el pueblo empezó a descubrir que esas palabras de Isaías no podían haberse quedado agotadas en esa coyuntura histórica demasiado pobre para un anuncio tan solemne como el que hizo Isaías. Le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, que no le pusieron ese nombre, por cierto. El pueblo intuye que ese texto no se agota en el momento histórico que quiso iluminar Isaías. Y entonces empiezan a mirar hacia el futuro. ¿Cuándo se agotará? ¿Cuándo se cumplirá la profecía? En general, todos los textos bíblicos, podríamos decir que tienen su dimensión coyuntural, nacen para necesidades concretas de la comunidad en la que son compuestos, pero también tiene su dimensión de cumplimiento pleno. O, lo podemos decir nosotros, aunque los judíos no lo puedan decir, su cumplimiento cristológico. Todos los textos del Antiguo Testamento tienen una proyección cristológica. Se cumplen plenamente en Cristo Jesús. Y entonces, cuando Jesús resucitado les dice a sus discípulos que está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos, no se está refiriendo a un texto concreto que diga semejante cosa, porque ese texto no existe, sino al criterio que parece regir
las manifestaciones de Dios que están consignadas en todos los escritos del Antiguo Testamento. Si nosotros sacáramos una fotografía, una imagen, un perfil del Dios que nos presenta la Biblia, a lo largo de sus largas páginas, de sus historias y de sus siglos de gestación, encontramos constantes rasgos que nos permiten descubrir quién es ese Dios, cómo es ese Dios, qué quiere ese Dios. Y uno de los rasgos fundamentales del Dios de la Biblia es esta opción, digámoslo así, opción definitiva por la causa del hombre. El Dios del Antiguo Testamento está obsesionado con salvar, con liberar al hombre. Concretamente a su pueblo, pero con su pueblo, desde su pueblo a todas las naciones, como les hará saber cuando el Deuteronomio les llame luz de las naciones. Te he constituido para que seas luz de las naciones. Este es un descubrimiento tardío para Israel, pero se ha ido preparando esa salvación de la humanidad entera a través de la salvación, en primer lugar, de ese pueblo. Entonces hay una opción de Dios, clarísima, en todos los textos. La opción definitiva por la causa del hombre. Y la causa del hombre es la de la liberación. Y la liberación no solamente o no meramente de la opresión de un pueblo específico. O sea, cuando saca a su pueblo de Egipto, la liberación que Dios quiere lograr en su pueblo no es solamente la de la esclavitud egipcia, la del sometimiento bajo las órdenes de Faraón. El pueblo va a descubrir con el paso de los años y de los siglos que lo que Dios quiere y lo que Dios quería cuando provocó esa liberación sociológica era provocar una liberación más profunda, porque hay una esclavitud más terrible que estar sometido bajo un faraón, la esclavitud del pecado. Y es esa liberación la que Dios quiere generar en el pueblo. Entonces hay una opción por la causa del hombre, que es la de su liberación. Y esta opción a un costo cada vez más elevado para Dios. Y esto aparece en todos los textos. Dios cada vez se ve más comprometido, más ignorado, más lastimado por su pueblo. Y Dios tiene que hacer cosas incluso todavía más aventuradas, más provocadoras, más contundentes, hasta que finalmente llegamos al paroxismo, la encarnación del Verbo. Y la muerte del Verbo en la cruz, ¿no? Entonces hay una opción por la causa del hombre, por su liberación, con un costo cada vez más elevado para Dios. Y además, también esta es una constante en la Biblia, una progresiva cerrazón del hombre. Cuanto más Dios se entrega, más el hombre se cierra. ¡Ay, qué curioso! Cuanto más Dios quiere darse, y se da de hecho en acciones salvíficas, portentosas, más el hombre se cierra. Más rechaza. Hasta un punto que el Cantar de los Cantares llega a decir, bueno, estoy aquí a la puerta y llamo, ábreme, amada mía, hermana mía, mi paloma, que el relente de la noche ha mojado mis bucles y tengo frío. Y ese amante representa a Dios en ese texto lírico. Y la amada, que se hace la remolona en la cama, que se niega a abrir la puerta, pretextando la estupidez de que ya se había quitado la túnica, nos representa a nosotros. Hay una constante. El hombre no quiere a Dios en su vida. Quiere los beneficios que de Dios se desprenden. Todos queremos eso, que nos cure, que nos dé salud, trabajo y un buen marido, ¿verdad? Si todo el mundo pide esas cosas, pero no queremos a Dios. Queremos sus dones. Y si nos los puede dar librándonos la molestia de tenernos que vernos las caras con Él, mejor todavía. Rechazamos a Dios desde la primera hora de la historia. Adán y Eva ya con eso tiñeron de un cierto color la historia de la humanidad. Eso es una realidad en el corazón humano. Y usted no se crea el cuento de que usted anda buscando a Dios porque anda en el invite y ya se echó 3 módulos. No se crea ese cuento. Usted búsquele y rásquele y se va a dar cuenta que quién sabe si su búsqueda de Dios sea tan auténtica. ¿Usted quiere a Dios en su vida o quiere obtener ciertos dones que usted cree? A usted alguien le hizo creer que esos dones se desprenden de una fe más ilustrada, más conocedora, más profunda, más quién sabe qué. ¿Por qué alguien estudia Biblia? ¿Por qué alguien estudia teología? ¿Por qué está usted viendo este video en vez de ver un concierto de Luismi en YouTube? ¿Por qué? Bueno, porque usted cree obtener ciertos bienes, ciertos dones. No necesariamente porque está usted buscando a Dios.
Y hay que hacernos cargo de esa verdad. Ni siquiera los curas andamos buscando a Dios. O la gente oficialmente religiosa, buscar a Dios. Son raros los seres humanos que buscan a Dios. Y son tan raros que la iglesia los canoniza, les pone en un altar y dice, bichos raros, buscaban a Dios, imagínate tú. Son tan raros que ni parecen humanos, porque buscan a Dios sinceramente. Los demás buscamos que Dios nos sirva, que Dios nos atienda. Entonces fíjense la triple constante que hay en toda la Escritura, y a eso se está refiriendo Jesús. Hay una definitiva opción de Dios por la causa del hombre, causa de liberación, al nivel más profundo que se puede y que se requiere. Al mismo tiempo, una progresiva cerrazón del hombre a la obra salvadora de Dios. Y todo esto a un costo cada vez más elevado para Dios. Evidentemente, todo eso tendría que cristalizar en precisamente la muerte de Cristo, que es el clímax de esas constantes, de la opción amorosísima de Dios a favor del hombre y del endurecimiento del corazón humano, que cada vez más, atrapado por el odio y por el miedo, se cierra a ese Dios. De hecho, los judíos, basándose precisamente en sus escritos, en su Biblia, estos escritos que está mencionando Jesús, esperaban un Mesías como Moisés, un Mesías portentoso, que liberara al pueblo de la opresión imperante, en el tiempo de Jesús, la romana, y trajera la paz y la abundancia a Israel. Ese es el Mesías que todo mundo esperaba. Y Jesús defraudó a todos. Jesús no era el Mesías. No era el Mesías. O no ese tipo de Mesías. Jesús inventó un nuevo tipo de mesianismo que no le cayó bien a nadie. Y al principio ni a su madre. Ya lo querían encerrar porque estaba medio loco. Durante su vida terrena, Jesús unió dos imágenes del pasado que nunca habían estado unidas. La del Mesías, precisamente, con otra imagen extrañísima, que muchos exégetas todavía no logran entender cómo surgió esa imagen y qué significa esa imagen. La imagen del siervo sufriente o del siervo doliente, que es una imagen que aportan 4 cánticos bellísimos del libro de Isaías. Y que hablan de un personaje extraño, un personaje innominado, un personaje que rompe todas las reglas de lo sensato, porque sufre por el pueblo. Y va a ser triturado, va a ser aplastado por los pecados del pueblo. Es una imagen totalmente extraña que no vuelve a aparecer en toda la Biblia, solo aparece esa vez los cánticos del siervo sufriente. Jesús unió estos dos cánticos, estas dos imágenes, las del siervo doliente con las del Mesías. Y generó una nueva imagen de Mesías que es con la que él se identifica. Sí creía Jesús que era un tipo de Mesías, pero no creía que era el Mesías que todos esperaban. Un tipo de Mesías. De hecho, por eso Marcos siempre lo pone con artículo indefinido. Nunca usa el artículo definido para decir de Jesús el Mesías. Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. No el Mesías, porque Jesús no era el Mesías, sino un Mesías. Ahora, a la luz de la Pascua, el Señor resucitado ayuda a sus discípulos a ver la plena coherencia entre las dos imágenes, la del Mesías liberador y la del siervo sufriente. Jesús les abre los ojos y ellos pueden comprender cómo una figura, la del siervo sufriente, ilumina y complementa la otra figura, la del Mesías. Por supuesto, como a ellos, a nosotros nos cae gordísimo este tema, porque ninguno de nosotros quiere oír hablar del sufrimiento, no queremos saber nada de la cruz, más que si es un adorno bonito, entonces sí, nos la colgamos con mucho gusto, y si es de oro mejor, y si es episcopal todavía mejor, pero hablar de la cruz, que nos hablen de la cruz, que nos digan que hay que pasar por la cruz, que hay que cargar la cruz, es lo más antipático que puede haber. Jesús no sabía nada de mercadotecnia, era para perder a todos sus adeptos en ese momento. Y sin embargo es la clave fundamental para entender el cristianismo. La clave para entender el amor de Dios es precisamente el horror del Viernes Santo. Quizás lo que podría causar más perplejidad de este relato que acabamos de escuchar de los versículos 46 a 53 es esta partícula, la partícula dei,
que habla de la necesaria conexión entre el sufrimiento y la resurrección del Mesías. En nuestra versión litúrgica dice, está escrito que el Mesías tenía que padecer, tenía que padecer. Eso se dice en griego con una palabra, dei. Y todos los exégetas coinciden en que esa partícula, que no es propia de Lucas, Lucas la recibió de la tradición, la encontramos también en Marcos, la encontramos en Mateo, es una partícula fundamental porque habla de la necesidad de que Cristo pasara por la muerte para poder liberar a los hombres. Y entonces, evidentemente, esto nos presenta un primer problema que hay que abordar. Porque en el fondo, este designio de Dios, porque si era necesario que el Hijo pasara por estas circunstancias dolorosísimas, era necesario para quién o según quién. Esa partícula dei, ¿a qué se refiere? Solo se puede referir a una sola cosa, la voluntad del Padre. Era necesario, porque así lo decidió el Padre, que el Hijo pasara por el sufrimiento, por la cruz y por la muerte, y resucitara al tercer día. Es lo que está diciendo Lucas, lo que está diciendo Jesús. Jesús descubrió que su Padre quería eso. Muchas veces escuchamos, y yo llegué a decir también muchas veces, que si los hombres hubieran abierto al amor y al evangelio, no hubiera habido cruz. Jesús hubiera muerto de viejito en alguna aldea palestina, rodeado de sus discípulos y de los chilpayates de los discípulos, porque parece que Jesús hizo esa opción celibataria, entonces de los chilpayates, de los que sería tío querido. Que la cruz es fruto del pecado humano y de la cerrazón y del odio de las autoridades judías del momento, que fue una coyuntura que no estaba prevista. Bueno, estaba prevista, pero no la quería Dios. Dios no podía querer el sufrimiento de su Hijo. Yo me equivoqué hace años cuando llegué a afirmar eso. Lo llegué a decir incluso en un Viernes Santo. Culpa mía. Que me perdone Dios por no entender de teología. Porque es muy claro en el Nuevo Testamento que la cruz no fue un accidente. No fue que a Dios se le salieron de las manos las cosas. No es que los sorprendieron los sacerdotes, los saduceos y los fariseos, Herodes y Pilato, con un complot que a Dios lo agarró con las manos pillado en la puerta. Todo está previsto por Dios. Dios quería que su Hijo muriera. Quédese con esa afirmación que es bíblica. Dios quería que su Hijo muriera en la cruz por nuestra salvación. Esto es clarísimo en los textos. Ahora tratemos de entender cómo puede Dios querer semejante aberración. Evidentemente la razón humana se estrella ante lo incomprensible, porque a los ojos humanos pues son irreconciliables estas dos realidades, amor y decisión de hacer padecer al amado. No pegan una cosa con la otra. Si amas a alguien, no decides que ese alguien sufra. Y lo que dicen los textos es que el Padre ama a su Hijo y decide que su Hijo muera en la cruz. ¿Cómo se puede entender? No se puede entender porque aplicamos a Dios nuestras categorías. El misterio de Dios no se puede explicar desde la realidad humana. Es exactamente al revés. El misterio del hombre solo puede ser explicado desde la realidad divina. La necesidad del padecimiento del Hijo solo puede contemplarse a la luz del misterio de Dios, es decir, a la luz de la Trinidad. Entonces tenemos que asomarnos un poco al misterio de la Trinidad para entender por qué era necesario que el Hijo sufriera. El Dios Trino es un único Dios, no son tres dioses, es un único Dios. Si bien vivido o experimentado, esta naturaleza divina, experimentada, vivida en tres personas realmente distintas una de la otra. Pero aún así no deja de ser un solo y único Dios, no son tres dioses. Desde nuestra experiencia humana resulta impensable que un padre mande a su hijo a sufrir por sus enemigos. Impensable. Es algo tan repulsivo que no logramos ni siquiera imaginarlo. Pero un padre humano, por eso es repulsivo para nosotros, no puede tener ese derecho nunca sobre su hijo, ya que no solo son dos personas diferentes, sino dos seres realmente distintos, cada uno con su misterio único e indivisible, separado del otro. Son dos seres distintos. Y uno no puede disponer sobre la vida del otro ser, no puede.
Por ello nos resulta incomprensible la necesidad del padecimiento del Hijo como proyecto del Padre en el caso de Jesucristo, porque creemos que la paternidad del Padre sobre Jesús es como la de los hombres sobre sus hijos, y no es así. Debemos considerar, a la hora de acercarnos a este misterio, que en el caso de Dios, aun tratándose de personas efectivamente distintas, el Padre no es el Hijo no es un nombre que se le da al Padre en una etapa, y el Espíritu es otro nombre que se le da al Padre en otra etapa. No, no es cierto. Esa herejía la condenó la Iglesia, se llama nominalismo, también se le llamó patripacionista. No. Son personas distintas, eso es verdad, pero no son seres distintos. En el caso de los hombres, sí. El papá y el hijo son dos personas distintas y dos seres distintos. Por eso el padre no puede mandar a su hijo a morir por otros, porque no tiene derecho sobre la vida de otra persona. En el caso de Dios, son tres personas distintas, pero es un solo ser. Es Dios mismo, el único Dios, uno. Somos monoteístas. El único Dios, quien decide padecer y dar la vida por sus enemigos, que somos los hombres. Y Dios puede decidir sobre sí mismo como Él considere conveniente. Tiene derechos absolutos sobre toda la realidad, especialmente sobre su misma realidad divina. En Dios, a diferencia de lo que sucede entre un padre humano y un hijo, la distinción entre padre e hijo no implica separación. Entre nosotros sí. La distinción implica separación. El Padre está totalmente en el Hijo, como el Hijo está totalmente en el Padre. A esto los teólogos capadocios, son unos teólogos importantísimos de las primeras horas del cristianismo, los primeros siglos, los que empezaron a generar la gran teología católica, ¿no? Los capadocios le llamaban a esto perijóresis, que significa que en cada una de las tres divinas personas, en cada una están completamente las otras dos personas. ¡Ay, qué curioso! En el Padre están por completo el Hijo y el Espíritu. En el Hijo están por completo el Padre y el Espíritu. En el Espíritu están por completo el Padre y el Hijo. Las otras dos personas están por completo en la tercera persona. Por eso es siempre el Padre quien actúa cuando actúa el Hijo. Jesús le dice a Felipe: Felipe, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Es el Padre quien decide encarnarse y lo hace a través de su Hijo en la naturaleza humana del hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero la decisión la toma el Padre. Y es siempre el Padre quien actúa a través de los milagros del Hijo. Sin que esos milagros dejen de ser total y verdaderamente milagros, actos del Hijo, como lo es finalmente su entrega redentora en la cruz, en la que está clavado física y personalmente el Hijo, pero verdadera y esencialmente todo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se puede decir que los hombres matamos a Dios el Viernes Santo. No solo matamos a un hombre, matamos a Dios. No tenemos poder para que ese matar sea definitivo. Dios está por encima de nuestra capacidad mortífera, pero matamos a Dios en la persona del Hijo. Pero en la persona del Hijo está por completo el Padre y el Espíritu Santo, por la perijóresis. Matamos a Dios. Fuimos capaces de eso. Si esto es así, y Dios es congruente con sus opciones, y un día tomó la opción por Adán y Eva, tomó la opción. Ya Adán y Eva, enemigos, ya pecadores. Ya no estamos hablando de la opción primera, cuando todo era una chulada y todo el mundo paseaba por el jardín y había fiesta todos los días. No. Después del pecado, cuando ya son enemigos, Dios toma una opción por ellos. El Génesis lo dice con una belleza simbólica extraordinaria. Sí, mucho castigo, mucho enojo, se me van del paraíso. Ahí está Dios la noche anterior de su partida, tejiéndoles unos vestiditos de pieles. Eso es una ternura el texto. Pues para que no se vayan encueraditos al mundo, ¿verdad? Tejiéndoles vestiditos de pieles. Decía el padre Luis Alonso Shekel, que ya goza de la visión beatífica seguramente, un santo ese hombre. Decía que a la hora de expulsar a Adán y Eva del paraíso, el paraíso se quedó vacío, porque también Dios se sale con ellos. Dios se autoexilia cuando el hombre es desterrado. Porque no puede estar sin el hombre.
Vaya usted a comprender ese misterio, yo no lo puedo comprender. ¿Qué ven los hombres Dios? ¿Por qué está atado a nosotros? Yo no lo sé. Pero está atado a nosotros. Su amor lo ata. Su amor lo fuerza a ir en nuestra búsqueda todo el tiempo. Y por lo tanto, la decisión, una vez tomada, de irse con Adán y Eva por los derroteros de la historia y acompañarles por los tortuosos senderos de su libertad empecatada, esa opción suya la va a tomar en serio y va a sacar todas las consecuencias de esa opción de Dios. Porque optar por el hombre es optar por la muerte, es optar por la traición, por ser traicionado. Es optar por el fracaso. El que opta por el hombre, opta por fracasar. Y usted anímese a eso ya de una vez por todas. Si usted se va a casar, anímese de una vez, ya prepárese para el fracaso. Va a fracasar, en muchos sentidos. Y si no está dispuesto al fracaso, no se case. Tenga amor libre, yo le doy permiso desde acá. No se case. El matrimonio es para quien está dispuesto a fracasar. Fracasar en sus sueños, fracasar en el amor, fracasar en la comunicación, fracasar en el sexo, fracasar en algo. Porque haces una opción por alguien que es empecatado, por alguien cuya libertad te va a lastimar, por alguien que no es de fiar. No somos de fiar los seres humanos. Dios hizo una opción por el hombre, sabiendo que el hombre no era de fiar. Las consecuencias de eso se llaman Viernes Santo. Como síntesis, antes de todo eso, el asesinato de todos los profetas. Todo eso culmina en una sola expresión, simbólica, terrible, que es la muerte del Hijo, a manos nuestras. Nosotros lo matamos. Por esta congruencia suya, porque está dispuesto a todo por el hombre, resulta comprensible que la salvación del hombre tenía que desembocar finalmente en esta entrega de la propia vida. Porque entregar la propia vida es la muestra más grande de amor que se puede tener por una persona. Sobre todo si esa persona no se merece que le entregues nada. Como es el caso de un amante traidor, ¿no? El hombre es el amante traidor de Dios. Es el adúltero, la amante que se fue a revolcar con todos sus amantes tras los arbustos, ¿se acuerdan? Oseas. La camellita de cascos ligeros, como la llama Ezequiel. La gran prostituta, la ramera, que cambia el amor de Dios por los amores a los ídolos. Bueno, ese no merece que alguien dé la vida por él. Eso es el amor auténtico. Dar la vida por quien no se merece más que una bofetada, más que un castigo, más que un desprecio. Dios no puede despreciar al hombre. Da la vida por él. Morir por aquellos a quienes se ama. El Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos. Vayamos a la segunda parte. Con la primera da para... Haga usted oración con la primera parte. Dedique usted mañana su meditación matutina a la primera parte. Segunda parte. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Una vez que Jesús ha abierto los ojos de los discípulos para la comprensión del misterio del amor, y una cosa está conectada con la otra. Si tú no comprendes lo que es el amor, no puedes anunciar nada. No vas a poder anunciar la conversión, no vas a poder anunciar el perdón de los pecados, si no comprendes lo que es el amor. Una vez que les ha abierto los ojos para que comprendan el misterio del amor que se entrega hasta la muerte. Ese es el amor auténtico, el que se entrega hasta la muerte. Ahora puede encomendarles la misión. La misión nace de la comprensión del amor. Ellos deberán dedicar su vida a anunciar el amor de Dios y la necesidad de la conversión a todos los hombres de la tierra. Yo no sé qué tantas veces la iglesia habrá emprendido sus obras misioneras teniendo en cuenta que primero tenía que comprender el amor. ¿Cuántas veces nuestras obras misioneras fueron obras de conquista, no de amor? De conquista. Piense usted en la evangelización de México, de la Nueva España, de las tierras aztecas, y salvo algunas honrosas excepciones como Tatabasco, como Las Casas, fue una evangelización con el látigo y con la espada. Si es que a eso se le puede llamar evangelización. Quizás por eso tenemos pues un catolicismo tan mediocre. Porque nos evangelizaron a la fuerza.
Nos obligaron, si yo soy más españolete que nada, los obligaron a esos pobres más iguales, aceptaron los dioses que ellos no querían para nada. Era convertirse a esos dioses o morir. Pues se convirtieron. Si la iglesia hubiera comprendido en ese momento, a lo mejor es pedirle demasiado a la iglesia de ese tiempo, corrompida como estaba por los intereses de la corona y del papado, también el papá estaba metido en esa corrupción. Pedirle a la iglesia de ese tiempo que primero descubriera el amor y desde el amor se planteara la posibilidad de la evangelización de las Indias. Otra cosa hubiéramos tenido, otra cosa. Otro tipo de acercamiento a las culturas autóctonas, otro tipo de reverencia ante las personas que venían a encontrarse acá, otro tipo de propuesta del evangelio. Propuesta. El evangelio solo se puede proponer, nunca se puede imponer. Lo hemos impuesto. La mayoría de las veces lo hemos impuesto, reconozcámoslo. Somos una iglesia apóstata, blasfema, porque hemos impuesto el evangelio contra lo que Jesús hubiera querido jamás de su iglesia. Me van a correr del invite por andar diciendo esas cosas, ni modo. La misión entonces nace de la comprensión del amor. Si no hay comprensión del amor, no puede haber misión. El que no predica es uno que no ha comprendido aún. Es uno que no conoce a Dios todavía, no en profundidad, aunque recite oraciones todo el día. Pero cuando comprende la hondura y la urgencia del amor, no puede ya resistirse a empeñar todas sus energías en dar a conocer la buena nueva, porque el amor apremia y solo el anuncio del amor mitiga la inquietud de sus apremios. El amor apremia. ¿Cuántos católicos predican? Muy poquitos. Y esto para mí es un signo. Una muy pequeña cantidad de católicos han descubierto el amor. Este amor. No la sensiblería cursi y comercialista a la que llamamos amor el 14 de febrero. No. El amor que da la vida por quien no se lo merece. ¿Cuántos lo han descubierto? Por eso hay pocos predicadores. O tenemos demasiados predicadores huecos que no han descubierto el amor y toda su palabra no llega a nadie, no dice nada. No dice nada, aunque prediquen en la basílica o en la catedral o en la parroquia más rimbombante de las lomas o donde prediquen. Su palabra no dice nada, porque no han descubierto el amor. Y la gente lo sabe, la gente lo descubre. La gente sale de una misa sin ser tocada. ¿Por qué? Porque no hay amor allí. Y algo descubre el pueblo de Dios. Que a ellos eso le sabe a insuficiente, le sabe a hueco. No aburrido, a hueco. Además de aburrido, a hueco. Y yo creo, a lo mejor estoy equivocado, que es porque no hemos descubierto el amor. Somos una iglesia que todavía tiene que caminar hacia el descubrimiento del amor. Ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad. Ay, ya me llevé, ¿cuántos? 40. Bueno, 2 minutos. Me salto la promesa y me voy a la bendición, porque dije que es el único texto de Lucas que presenta a Jesús bendiciendo. Es bien bonito este texto. Salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo. Ningún otro texto del Nuevo Testamento presenta a Jesús como el gran sacerdote que bendice a sus discípulos. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Es un relato que, además de historiográfico, vamos a suponer que sea histórico, no podemos negarlo, tampoco podemos demostrarlo contundentemente, pero sobre todo tiene una gran carga simbólico-teológica. Porque siendo el único pasaje que nos presenta a Cristo en una actitud que podríamos llamar sacerdotal, levantando las manos los bendijo, justo como hacía el sumo sacerdote ante todo el pueblo reunido en la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del fin de año, la fiesta del perdón. Para los cristianos, el Señor, Maestro y Salvador, Jesús, es también de una manera excelsa la más grande bendición que hemos recibido. No solo es el que bendice, no, Jesús es la bendición, la bendición. Con Jesús Dios ha bendecido a todo el género humano. Desde entonces la iglesia, con toda razón, entre las muchas cosas que hace en el mundo, sobre todo bendice. De lo que más
gozo yo del sacerdocio es la bendición, bendecir gente. Bendecir a las personas, sus objetos, sus trabajos, sus proyectos. A veces, pues, se presta uno a cosas mágicas, porque la gente va con el coche para que se los bendizca el Padre y no vayan a tener un accidente en la carretera Cuernavaca, ¿verdad? Bueno, ya eso ya cayó en la magia. Bueno, pero bendecir es lo más bello que nos puede pasar a un sacerdote, bendecir. Es lo más gratuito que puede haber. Es lo más pacífico que puede haber. Bendecir. Bendiga usted a sus hijos. Qué bello que un padre bendiga a sus hijos. Que una madre bendiga a su esposo. Que los hermanos se bendigan entre ellos. Mi madre nos enseñó a mis hermanos y a mí a bendecirnos. Qué curioso. Es de las cosas más bellas que puede haber en una familia. Y viene precisamente del gesto de Jesús en su despedida. Bendecir. Bendecir no solamente significa invocar la protección del ser divino sobre la realidad bendecida. En este caso, a estas personas, claro. Bendecir también significa decir la buena palabra. Y por lo tanto, Jesús, al bendecirlos, se queda con ellos, porque Él es la palabra del Padre. Él es la palabra eterna, es el verbo. ¿A qué vamos a la Eucaristía todos los domingos? A ser bendecidos, y eso es la liturgia de la palabra. Durante toda la liturgia de la palabra, el verbo sale a nuestro encuentro para tocarnos con su amor, para sacudirnos, para despertarnos de nuestro letargo, para cuestionarnos de nuestras mediocridades, para sanarnos de nuestros dolores. Y al finalizar la Eucaristía, somos bendecidos para ir a comunicar eso al mundo. La bendición también es un envío. Entonces fíjense los tres significados de la bendición. Invocación del ser divino para que proteja, para que salvaguarde, para que sea benéfico para la persona o las realidades sobre las cuales se pronuncia la bendición. 2, decir el bien. Y decirle el bien a alguien no es otra cosa más que evangelizarlo. No hay otro bien para el hombre que conocer a Cristo. Ese es el único bien que el hombre necesita conocer. Usted quítese de zarandaja, no tiene otro bien que conocer. Los demás son bienes chiquititos que no satisfacen, que no llenan. El único bien que lleva a plenitud es Jesús. Bendecir significa les dio la palabra que habla de Jesús, el Evangelio. Y también la bendición es un envío. Es un envío. Y los discípulos van a ser enviados. Y con la recepción del Espíritu Santo van a tener la fuerza para que ese envío llegue a la plenitud. Bueno, lo apresuré mucho, pero ya, qué barbaridad. No puedo creer que nos llevamos ya 40 minutos. Bueno. Les dejo una tarea, porque una cápsula sin tarea, pues no parece cápsula. La tarea consiste en que escoja usted a alguien, no de su familia, tampoco su jefe, porque va a parecer usted un barbero, alguien a quien usted suele ignorar. A lo mejor el que pincha el botón del elevador cuando usted va al Seguro Social, o la afanadora de la empresa, que usted ya dice que ni siquiera la ve, forma parte del paisaje urbano. Ahí está. Bueno, una persona a la que usted suele ignorar, pero que se encuentra recurrentemente por la vida. Haga la tarea maravillosa de detenerse una vez, ya después vuelva a ignorar. Yo le doy permiso, no pasa nada. Pero una vez deténgase ante esa persona y pídale permiso de bendecirla. Yo lo he hecho con conductores de pecero, lo he hecho con afanadoras, lo he hecho con jóvenes en la universidad. Lo hice con un líder sindical bien revoltoso que tenía yo en la Santo Cristo del Pedregal, que era parrandero y era una cosa tremenda de corrupción y de cosas, pero lo hice con él. Pedirle permiso de bendecirlo. Ponen una cara de sorpresa, se quitan la gorra y dicen, sí, claro, por supuesto. Y usted ponga las manos sobre esa persona y haga una bendición. Y haga una bendición de corazón, no haga algo mecánico ni la cruz, ni saben cómo hacerle, le pican el ojo. No. Imponga las manos y dígale cosas bonitas de parte de Dios. Decirle cosas bellas de parte de Dios, ya, es una bendición bellísima. Y después llega usted a su casa en la noche y escriba cómo se sintió haciendo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Va a ver qué fuerza tiene la bendición. Ha sido un gozo para mí compartir con ustedes estas cápsulas de Pascua. Ya nos veremos en otra ocasión.